Descubre el espíritu que debe tener un buen pastor, designado por Jehová en la transmisión del propósito y destino a quienes están bajo su cobertura. ¿Y cuál es el espíritu de la eclesía? Que es oveja y obedece la voz de su pastor Yeshua. Nos preguntamos bajo la perspectiva bíblica, ¿quién es un buen o mal pastor de Yeshua? Somos ovejas del rebaño de Yeshua. Quédate con nosotros que hoy daremos respuestas a estas interrogantes a continuación. Bienvenidos al Banquete de Vida, el nuevo formato para este Shabbat. A continuación vamos a explicar toda la bendición que Jehová nos da en esta palabra de hoy. En el Evangelio de hoy, Marcos capítulo 6, versos del 30 al 34, nos muestra el regreso del envío de los 12 y nos dice así. En el verso 30, al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, vámonos aparte, a un lugar retirado y descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos a una barca, a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá bien. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Vemos en estos versos que para Yeshua es importante, primero, dar la vida por sus ovejas. Implica tiempo de calidad, el descanso para tener comunión y vida eterna. Yeshua enseña como pastor a sus ovejas. Y por último, tiene compasión natural por las ovejas sin pastor. Para Yeshua es importante la comunión con sus discípulos para impartir su carácter en la intimidad de su descanso. Es la autoridad o fuente legal quien tiene la responsabilidad por parte de Jehová de transmitir su espíritu a quienes están bajo su cobertura. Se supone que todos tenemos un mismo Padre Jehová y como eclesía estamos sujetos a una cabeza, a Yeshua. El espíritu del Padre está en el Hijo Yeshua y en su eclesía que le es fiel. Para Yeshua es importante la comunión, por eso la palabra de Jehová nos habla de la figura de pastor y oveja en muchos pasajes bíblicos, definiendo pastor como la persona que provee. Es el Padre, es la fuente de provisión, es nuestra fuente legal y nos transmite el alimento no contaminado porque es el que produce frutos de vida y paz. Pero también existe una fuente ilegal que transmite un alimento contaminado, es un alimento chatarra y basura que produce frutos de corrupción y muerte. Porque dependiendo de quién es la fuente legal o ilegal, es la doctrina o alimento transmitido en la enseñanza, contaminado o no contaminado, que influye en las presentes y futuras generaciones de pacto. La palabra de Jehová nos da ejemplo del buen pastor, Yeshua HaMashiach, que transmite la enseñanza verdadera, y del mal pastor, Satanás, rebelde al Padre, quien se convierte en fuente de provisión ilegal para los que desobedecen también los mandatos de Jehová. De esta fuente ilegal proceden los malos pastores impíos e injustos que llevan también a la muerte a los que están bajo su cobertura. Ya nos lo dice Jehová en Ezequiel capítulo 34 versos del 3 al 4. Se alimentan con su leche, se visten con su lana,
Matan a las más gordas, pero no apacientan el rebaño. No fortalecen a las débiles, ni sanan a las enfermas, ni vendan a las heridas, no recogen a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, y maltratan brutalmente a las fuertes. Esto es lo que Jehová señala como malos pastores, como culpables que su pueblo lo desconozca, y les recrimina no cumplir su misión. Por no transmitir su enseñanza de verdad, no transmiten su mismo espíritu. Yeshua HaMashiach es el ejemplo del buen pastor que da la vida por sus ovejas, fuente de provisión y cabeza de la eclesía. Quien le obedece, le refleja, le imita y multiplica discípulos para el amado. Por vivir en comunión, tienen su mismo espíritu. Pablo nos exhorta en Colosenses capítulo 3, versos del 12 al 14, que nos pongamos el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos. ¿Cuál es ese vestido? La compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Que nos perdonemos unos a otros como el Señor nos perdonó. Y por encima de esta vestidura nos pongamos el cinturón del amor para que el conjunto sea perfecto. Y en los versos del 15 al 16 nos dice Pablo: así la paz de Cristo reinará en sus corazones. Para esto fueron llamados y reunidos. Sean agradecidos, que la palabra de Cristo habite en ustedes y tengan sabiduría para que se puedan aconsejar unos a otros. Entonces, la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el perdón, el amor, el agradecimiento y la sabiduría son los que tiene que tener un pastor para llevar el espíritu de Yeshua HaMashiach. Es el espíritu que el buen pastor Yeshua transmite a los suyos. Quienes le pertenecen maduran en fe por obediencia al logo y rema, adquiriendo su mismo espíritu. Es el alimento que transmiten también a los suyos. Juan, en su capítulo 10, en sus versos del 9 al 11 y del 14 al 15, nos dice: yo soy la puerta. El que entre por mí estará salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco los míos, como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y yo doy mi vida por las ovejas. El buen pastor es maestro, enseña la doctrina verdadera para que las ovejas de su redil alcancen vida eterna. La oveja que no pertenece al redil de Yeshua consume alimento que le contamina para perdición. Es una cabra desobediente a la instrucción. Su rebeldía la lleva a la muerte. Por tanto, no fructifica con frutos para el amado, porque no tiene comunión. Oveja del estrón griego 4263 es probatón. Es quien se deja conducir dócilmente por su pastor, siendo obediente a su voz. Entre las características de las ovejas tenemos que son escasas de vista. Por tanto, tienen un buen oído, quiere decir que viven por fe y no por vista. Por eso están atentas a la voz de su pastor. Solo se alimentan del pasto de ese pastor, el pasto que le da su pastor. Entonces, por eso es que lo siguen. Son rumiantes las ovejas, mastican bien su alimento
para digerirlo. Quiere decir que meditan. En este caso, la oveja medita la palabra de día y de noche para dar buen fruto de acuerdo al pastor. El pueblo que vive en fe, no por vista, es obediente al buen pastor, el que le sigue, le imita y come solo alimento no contaminado, apartándose del mundo. La carne y el demonio es, por tanto, oveja de Yeshua. No nos engañemos, dependemos del buen pastor Yeshua como ovejas de su redil, quien da vida eterna a sus ovejas. El llamado es a reconocerlo como nuestro pastor, a Yeshua HaMashiach. Si estamos cerca del redil de Yeshua HaMashiach, debemos perseverar a su lado para obedecerle. Si estamos lejos, debemos volver en humillación al pastor Yeshua que nos alimenta, porque Jehová es compasivo y perdona al que viene con un corazón arrepentido, el que vuelve otra vez al camino y se convierte para hacer la obra que pide Jehová. Por tener comunión, entonces entra en su descanso para vida eterna. Ya Mateo, en su capítulo 11, versos del 28 al 30, Yeshua nos lo dice: vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo les aliviaré o los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Y cuál es la carga? La carga es la obediencia a los mandatos de Jehová que dan vida eterna y nos permiten entrar en el descanso por tener comunión con Yeshua HaMashiach. Recordemos, preciosos hijos amados, todos aquellos que escuchan este mensaje de salvación y vida eterna, todos somos ovejas del redil de Yeshua HaMashiach. Él es nuestro pastor y al que debemos obedecer. En la cultura del reino, la autoridad es el servidor de los hermanos. Se convierte en un buen pastor cuando se alimenta de la doctrina de Yeshua HaMashiach, quien es su pastor y a quien imita, teniendo su mismo espíritu. Por eso, cultiva, cuida, protege, enseña compasión y tiene celo de obedecer el Logos, la palabra de Jehová, y el Rema, que es su espíritu, y lo transmite a quienes están bajo su cobertura, que son aquellos a quienes Jehová le ha confiado. Entonces, preciosos amados, el buen pastor lleva a los suyos por el camino del bien y la bendición, por 1000 generaciones en pacto, por obedecer la palabra de vida y ponerla por obra. El mal pastor lleva a los suyos por el camino de la maldición, por 4 generaciones al desobedecer, errando en el blanco, como nos lo plantea Deuteronomio en su capítulo 5, versos del 6 al 10. Yeshua nos enseña a crecer desde adentro hacia afuera, comenzando desde casa, como buen pastor, a enseñar a aquellos que están bajo nuestra cobertura la doctrina del reino de Jehová, que es la palabra no contaminada, y extendiéndola también a otros para que también conozcan del reino de Jehová, porque la palabra nos envía a llevar ese alimento, la buena nueva de salvación, a todas las naciones, para que todas las naciones entonces se alineen a la palabra de vida, entren en el descanso eterno prometido por Jehová a todo el que es fiel a su palabra de vida. Y por eso el Evangelio, por eso las cartas de todos los discípulos, de los apóstoles, de toda la palabra buena que nos ha transmitido Jehová a través de los enviados, de los apóstoles, nos llama a llevar la buena nueva a todas las naciones. Y Primera de Pedro, en su capítulo 5, versos
del 2 al 4 nos dice: apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar, cuídenlo, no de mala gana, sino con gusto a la manera de Dios. No piensen en ganancias, porque tenemos que acumular tesoros es en el cielo, no en la tierra, sino háganlo con entrega generosa. Si Jehová ya nos dio a su Hijo amado, Yeshua HaMashiach, para salvación, entonces ahora nosotros debemos dar nuestra propia vida para que el reino de Jehová crezca y se extienda. Dice, no actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Debemos ser modelo y ejemplo para que aquellos que están bajo nuestra cobertura vean la guía de aquel que sigue al buen pastor, Yeshua HaMashiach. Y dice Pedro en su capítulo 5, en su verso 4, así cuando aparezca el pastor Yeshua HaMashiach, el pastor supremo, entonces recibirán en la gloria una corona que no se marchita, porque Jehová ha dicho que va a enviar a su Hijo amado Yeshua HaMashiach, y Yeshua HaMashiach viene en su segunda venida y nos va a dar el premio de reconocimiento por obrar en bien o por obrar en mal, de acuerdo a su palabra de vida. Entonces, preciosos amados, el Señor nos tiene en buen gusto de darnos su palabra de vida como un alimento no contaminado, para que degustemos de él y podamos aplicarlo no solamente en nuestra vida, sino en aquellos que están bajo nuestra cobertura, para que toda nuestra descendencia viva en bendición y no maldición, porque Yeshua quiere el mismo espíritu en aquellos que están como autoridad, para llevarlo a todas las naciones y para que su reino crezca y se extienda. El Señor les bendiga grandemente, y esta palabra de vida que la pongan en práctica para que pueda ser de gran bendición, no solamente para ustedes, sino para todas las generaciones que se están formando de acuerdo a la palabra de vida que nos da el buen pastor Yeshua HaMashiach, y poder ser parte de su redil. Entonces allí es que tenemos su mismo espíritu: compasión tierna, ser mansos, humildes de corazón, ser generosos, vivir en el amor, vivir en el perdón, para que la palabra de Jehová llegue a todos los lugares y a todas las naciones. Si te gustó este video, entonces dale con la manito, me gusta. Suscríbete al canal si aún no te has suscrito. Dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando subamos un video a este canal. Y sobre todo, comenta el minuto de impacto para que este mensaje de que si eres un buen pastor o eres un mal pastor o eres oveja del redil de Yeshua HaMashiach llegue a todas las naciones. Amén. Recuerda, si quieres ver la hermenéutica completa de este chapa, dale al link que está aquí arriba, y aquí en la descripción está todos los detalles para que puedas ir a nuestro sitio web y poder ver toda la hermenéutica y la introducción de este Shabbat para la gloria del Padre Bueno. Amén.